Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 10 de noviembre del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Macabeos. En aquellos días, arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epífanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿Qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey: Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente: de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo: vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 10 de noviembre del 2019. Este domingo, el Señor nos recuerda que nuestra patria es el cielo. Que nuestra vida no termina en este mundo, sino que todos vamos a resucitar y vamos a continuar nuestra vida en la eternidad. La primera lectura, nos habla de los hermanos que mueren confiados en el amor y en la misericordia de Dios, porque vivieron siempre fieles a sus mandatos. En la segunda lectura San Pablo nos invita a disponer nuestras vidas a toda clase de obras buenas y de buenas palabras y a orar para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor. En el Evangelio, Jesús nos recuerda que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. El Dios de los muertos es el diablo. Por lo tanto, tú pregúntate qué cultura determina tu vida, la cultura de la muerte, o la cultura de la vida, y yo te diré quién es tu Dios. ¿Y cuál va a ser tu futuro en la eternidad?
En este domingo Dios nos dice que la resurrección de los muertos debe ser para nosotros un mensaje de esperanza. Para el católico, el tesoro más precioso no es la vida que se tiene, sino la que se espera. Con todo, la vida actual es preciosísima. ¿Cómo no va a serlo, si en ella el hombre se juega toda la eternidad? La esperanza en Cristo no nos lleva a vivir ajenos a la realidad del mundo y de la historia, sino a vivir enteramente entregados a ser historia. Historia de salvación. Audioreflexión de la primera lectura. Segundo libro de los Macabeos. 7 hermanos enfrentan la tortura física y la muerte, con una fe tan grande y plena en Dios, que podemos ver claramente, que el rey, pudo quitarle sus miembros, y su vida física, pero su esencia, su alma, su amor, su fe en Dios, nadie. Nada ni nadie, se los pudo quitar. Hace poco, escuchaba el testimonio de una persona que comentaba haber sido llevada en un sueño a conocer el infierno y el purgatorio, y cuando le preguntaron la diferencia entre el purgatorio y el infierno, ella respondió: en el infierno, el fuego es por fuera, mientras que por dentro el hombre tiene una frialdad y un vacío tremendo, y ese fuego externo consume al hombre poco a poco, de una manera interminable y eterna. Mientras que, en el purgatorio, el fuego arde en el hombre por dentro, pero no cualquier fuego, sino el fuego del amor de Dios, fuego que hace que el hombre desee ver a Dios, alcanzarlo pronto. Si tú tienes el fuego por fuera, y te encuentras vacío por dentro, si no tienes el fuego del amor de Dios dentro de ti, ya estás empezando a vivir en el infierno y no vas a ser capaz de entregar tu vida, tus bienes por amor a Dios. Va a suceder que vas a terminar entregando los bienes de la vida eterna, los bienes espirituales, a cambio de los bienes materiales de esta vida mundana. Por eso existe el miedo al juicio, miedo a estar ante la presencia de Dios y tener que darle cuentas del bien o mal que hicimos con nuestra existencia, de la manera correcta o incorrecta en la que administramos nuestros bienes. Nos estamos acercando al fin del año litúrgico, y la Iglesia quiere recordarnos que todos vamos a llegar tarde o temprano a morir, a enfrentar el fin de nuestra vida humana. Pero existen muchas maneras de enfrentarnos a la muerte. Una es con miedo. Miedo a la condenación, miedo a que no exista nada en la otra vida, miedo al juicio final. O con fe. Fe en que Dios me ama y la muerte no es más que un paso para encontrarme con los brazos de un Dios amoroso y misericordioso, y que la muerte no es más que un paso para llegar al cielo y a la vida eterna. Fe de que, si he vivido siendo fiel a los mandatos de Dios y que Dios me va a premiar con la vida eterna. Por eso dice un dicho: ¿cómo es tu vida, será tu muerte? Me doy cuenta, que muchos católicos tienen miedo al infierno, ¿y qué es el infierno? Guerra, injusticia, odios, críticas, juicios, enojos, violencia, etc. ¿Y qué está viviendo la humanidad actualmente? Todo lo anterior. Yo siento que más que tenerle miedo al infierno por venir, debemos tenerle miedo al infierno que estamos viviendo, al infierno que, por no seguir los mandatos de Dios, estamos originando en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Yo creo que si nos preguntaran a dónde quieres ir, ¿al cielo o al infierno?, todos contestaríamos que querríamos ir al cielo. ¿Qué pensamos que es el cielo? Un lugar, donde hay amor, alegría, paz, convivencia, comunicación, fe, comprensión, bondad, etc. ¿Quieres ir al cielo? Empieza a hacer de tu vida un cielo. De ti depende, ya que cada persona tiene la vida que elige tener. Si ya sabemos lo que es el cielo, ¿por qué no empezamos a hacer de nuestro hogar, de nuestro ambiente, de nuestra vida, un cielo, abriendo nuestra vida al amor, a la alegría, a la fe y a la esperanza en Dios? Qué hermoso que nuestra vida fuera tan pura y tan santa como la de los 7 hermanos que se nos relata en la primera lectura, en libro de Macabeos, que tuviéramos la seguridad de que, si morimos, nos vamos a ir al cielo, vamos a resucitar, y de que Dios vendrá con su abrazo amoroso a recibirnos. Si no es así, de ahí se desprende la razón de nuestro miedo, miedo no a Dios, sino miedo a nuestro pecado, a nuestra maldad, a ser juzgados por el daño que hicimos a aquellos que fueron confiados a nuestro cuidado, a los más débiles, a los más pobres, por el daño que nos hicimos a nosotros mismos, a Dios y a la humanidad, por el bien que dejamos de hacer pudiendo hacerlo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro del Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 y 8. Sean valientes y firmes, no teman ni se asusten ante ellos, porque Yahvé tu Dios está contigo, no te dejará ni te abandonará. Yahvé irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas, pues, ni te desanimes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Cuentan de un hombre que en su caminar, se enfrentó con un precipicio muy grande y después de examinar muy bien todas las posibilidades que existían para poderlo cruzar, se enteró, que era imposible, que no había forma de hacerlo. Entonces el hombre decidió ya no ver para abajo y levantó su mirada y su oración hacia arriba, hacia Dios, y le pidió que viniera en su auxilio. Dios le preguntó qué era lo que él quería. El hombre le contestó, cruzar este precipicio, para ir al otro lado. Dios le dijo, ¿tienes fe en mí? El hombre contestó, claro Señor, si no, no te había invocado. Dios le dijo, bueno buen hombre, te voy a pedir que des un paso adelante y mi mano irá sosteniendo tu paso. El hombre dijo, no gracias Señor, eso es maravilloso. Tú pones la mano y yo pongo el pie, y tu mano irá haciendo las veces de un puente, para que yo pueda pasar el precipicio sin problemas. Después hubo un gran silencio. El hombre parado a la orilla del precipicio estaba inquieto volteando al cielo como esperando algo. De pronto Dios le preguntó ¿qué esperas para ponerte a caminar? El hombre contestó, que me pongas la mano. Dios le dijo, yo te dije que pusieras tú primero el pie, y luego yo pondría la mano. Es necesaria la fe del hombre, para que se dé el obrar de Dios. Los 7 hermanos que nos presentan los macabeos, tenían que cruzar, al igual que nosotros algún día, el precipicio de la muerte. Ellos lo cruzaron poniendo el pie de la fe en Dios y en su resurrección, llenos de valentía y firmes, sin miedo, sabiendo que Dios pondría su mano, que Dios estaba con ellos y no les abandonaría. Tú y yo, ¿cómo nos estamos preparando para enfrentar ese momento? ¿El momento de nuestra muerte? Dios quiere que alimentando cada día más y más nuestra fe en Dios, a través de los sacramentos, de la escucha de su palabra, del cumplimiento de sus mandatos, podamos cuando llegue el momento, poner con confianza el pie, sabiendo que Dios pondrá la mano. Pero si no hemos escuchado la palabra de Dios, si hemos ignorado sus mandatos, el que nos va a poner la mano, a la hora de nuestra muerte, pero no para ayudarnos a pasar el precipicio, sino para empujarnos a caer en él, va a ser el diablo. Si tú te murieras en este momento, ¿con qué mano te encontrarías para atravesar el precipicio? ¿Con la de Dios o con la mano del diablo empujándote al precipicio? Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 14, versículo 27. Les dejo la paz, les doy mi paz, la paz que yo les doy, no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustia, ni miedo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando alguien obra bien, no tiene miedo, o como diría el dicho el que nada debe, nada teme. La angustia y el miedo, vienen de la culpa, de no estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de estar obrando mal. Y el miedo nos lleva a otros males peores. La mayoría de personas debido al miedo, siempre están a la defensiva, atacando, gruñendo, insultando, criticando, juzgando a los demás, dando muestras de gran prepotencia, fanfarronería, diciendo que ellos no tienen miedo al diablo, ni a Dios, ni a nadie. Por ahí dice un dicho, dime que presumes y te diré que careces. Por miedo mentimos, engañamos, difamamos, calumniamos, inculpamos a los demás. Y podría seguir haciendo una lista interminable de todos los males que causa el miedo, porque si te das cuenta, en el fondo de la mayoría de todos los males del hombre, está el miedo. A través del miedo, el diablo nos va encadenando poco a poco a la infelicidad, al pecado, a la muerte. El miedo es la cadena por excelencia del diablo, para hacernos tener en esta vida un infierno y en la otra también. Y la única manera de vencer al miedo, es a través de la paz que da la seguridad de saberse amado, protegido, cuidado, por Dios, a eso se le llama fe, y la fe, nace de la predicación, de la lectura, del conocimiento cada vez más profundo del amor de Dios y de hacer vida sus mandatos. En cambio, el miedo nace, de abrir nuestros sentidos a los medios de comunicación, a las películas diabólicas, de terror, violencia, donde nos incrementan la fe en el diablo y en el mal, y hacen que dudemos del bien y de nuestra fe en Dios. Paz igual fe en Dios. Miedo igual fe en el diablo. ¿Qué es lo que has alimentado más en tu vida, la fe en Dios o sea la paz o la fe en el diablo o sea el miedo? Y descubrirás a quién te has ido acercando más, a Dios o al diablo, al cielo o al infierno, y sabrás a dónde y con quién te vas a ir el día de tu muerte o de tu resurrección. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Hechos capítulo 18, versículo 9 al 10. Una noche, el Señor dijo a Pablo en una visión. No tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá dañarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
En esta lectura nos relata cómo Pablo llegó a tener miedo, pero también nos dice cómo fue capaz de creerle más a Dios que a su miedo. Yo quiero pensar que los 7 hermanos también tuvieron miedo, pero su fe les dio la fuerza para vencerlo. Es muy seguro que tú y yo tengamos muchos miedos, y la única manera de que no nos encadenen, impidiéndonos actuar, es creyendo que, si yo estoy obrando bien, y estoy con Dios, Dios también está conmigo y Dios está con todo aquel que tiene rectitud de intención y pureza de corazón. Si has llegado a dudar de que Dios esté contigo, es que, a lo mejor, tú eres el que has dejado de estar con Dios. Si tú estás con Dios, Dios está contigo. Audio reflexión de la segunda lectura, segundo libro de Tesalonicenses. En esta segunda lectura Pablo ruega a Jesucristo que nos disponga a toda clase de obras buenas y de buenas palabras, para que se propague con rapidez la palabra del Señor y la fe del hombre crezca. Nos advierte que habrá hombres perversos y malvados que nos acosarán, porque ellos no quieren aceptar la fe, pero que no nos preocupemos, ya que Él es fiel y nos dará fuerzas y nos librará del maligno. Y termina diciendo que Dios dirija nuestro corazón para amarlo y esperar pacientemente su venida. Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los medios para minorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta, se lo entregó a su hijo diciendo: «Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie». Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. «Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo». Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que, a su edad, haya conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? «Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste?» «Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo vi que, del otro lado, estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mundo. Tenemos que arreglar primero al hombre, para arreglar al mundo, y al primer hombre que tengo que arreglar es a mí mismo, para así arreglar mi mundo y luego enseñar a otros cómo hacerlo». Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre de la Gloria, se manifieste a ustedes, dándoles un espíritu de sabiduría, para que lo puedan conocer. Que les ilumine la mirada interior, para que vean lo que esperamos a raíz del llamado de Dios, que entiendan qué grande y deslumbrante es la herencia que Dios reserva a sus santos. Y comprendan con qué extraordinaria fuerza actúa Él a favor de los que hemos creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que Dios nos permita ir creciendo día a día, en la construcción del hombre interior, que dejemos de preocuparnos y de creer que construyendo al hombre exterior vamos a lograr la inmortalidad. El exterior tiene que morir, y si el interior no fue alimentado, morirá junto con el exterior. Cuando uno se dedica a crecer al hombre interior, crece en amor, en esperanza, en fortaleza, en humildad, y en la fe en Dios. Entonces descubrimos, comprendemos y entendemos la fuerza tan grande, el amor tan grande, con el que actúa Dios a favor de todos los que le creemos y le hemos confiado nuestra existencia.
En cambio, cuando una persona se dedica a crecer al hombre exterior, se dedica a tener dinero, a tener bienes materiales, a tener un cuerpo maravilloso, dejando que la fuerza del poder, del placer, de la avaricia, del pecado, del diablo, se vaya apoderando poco a poco de esa persona, arrebatándole su vida y llevándolo sin más ni más, a la muerte eterna. En una ocasión en que estaba de misiones en un pueblo, me enteré que el presidente municipal del pueblo había muerto, y como conocía a uno de sus hijos, fui al funeral. Al llegar me encontré a los hijos discutiendo acerca de cómo iban a sepultar a su padre. Uno de los hijos insistía que sacarán a su padre del cajón de muerto y lo enterrarán en el carro último modelo propiedad del presidente municipal, ya que, decía el hijo, ese carro constituía el trofeo más grande de su padre, ya que para obtener ese carro su padre había pisoteado sus valores, su fe en Dios, y había malgastado parte de su vida. Si te enterrarán a ti con los bienes que hayas adquirido durante tu vida, ¿te enterrarían con tus bienes espirituales, o con tus bienes materiales? Ah. Pero ojo. Solo los que traigan a la hora de su muerte, bienes espirituales, podrán pasar a gozar de los bienes del cielo. Y los que traigan solo bienes materiales, el diablo estará gustoso esperándoles en el infierno. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Hechos capítulo 4, versículo 29. Y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda seguridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciertamente existen y siempre van a existir personas que nos amenazan por creer en Dios, por anunciar su palabra, por denunciar el mal. Pero dice el Señor que no le tengamos miedo a los hombres, que lo más que nos pueden hacer es quitarnos la vida del cuerpo. Que más bien le tengamos miedo al diablo, que nos puede quitar la vida del alma y como consecuencia la vida eterna. Date cuenta que cuando el malo amenaza, es porque no puede hacerte daño, si pudiera hacerte daño, no te amenazaría, actuaría. Por ahí dice un dicho, perro que ladra, no muerde. La persona que amenaza es solo para causar miedo, y el miedo ya dijimos anteriormente, te encadena, te paraliza, te impide ser libre, te quita la paz, te impide cumplir con tu misión como católico, como creyente de ir y predicar a todas las naciones la palabra de Dios y de vivir de acuerdo al Evangelio. Por eso el Señor nos invita a confiar en Él, ya que Él nos dice yo estaré con nosotros, hasta el final de los tiempos. Por eso, nosotros, ignorando las amenazas, chismes, calumnias y críticas de los demás, debemos seguir con valentía, viviendo y predicando su palabra, haciendo vida las palabras de Pablo en nuestras vidas. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus actos. Dará vida eterna a los que tomaron el camino de la gloria, de la honra y de la inmortalidad, perseverando en el bien. Al contrario, para los rebeldes que no se someten a la verdad, sino a la injusticia, habrá reprobación y condenación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si has obrado bien en esta vida, ¿por qué tomaste el camino de la gloria, de la honra y de la inmortalidad, perseverando siempre en el bien, ordenando tu vida de acuerdo al Evangelio, haciendo en cada instante y momento de tu vida la voluntad de Dios? No tienes por qué tener miedo a la muerte, sino más bien debes sentirte feliz, de ir a cobrar el pago de tu trabajo, de ir a recibir la recompensa de tu obrar bien. Pero si no has obrado bien en esta vida, debido a que, fuiste sordo a la palabra de Dios y en tu soberbia antepusiste tu voluntad a la de Dios y no quisiste someterte a la verdad, sino que más bien te sometiste a la mentira, a la injusticia, al pecado y a la maldad, lógicamente vas a tener miedo, porque lo que te sigue es la reprobación y la condenación eterna. Pero date cuenta, que tu miedo, no es miedo a la muerte, ni es miedo a Dios, sino a ti mismo, a tu pecado, a tu obrar mal. Estás a tiempo, haz un alto en tu vida y rectifica tu camino. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Lucas. Los saduceos eran un pequeño pero poderoso partido político religioso de Israel. Los saduceos eran hombres que exageraban tanto el carácter misterioso de la resurrección que simplemente la negaban. Y esto es lo que hacen muchas personas en la actualidad, negar la resurrección, para evitar la responsabilidad de sus actos. Negar la resurrección puede ser una solución fácil, pero impropia del hombre que es un eterno buscador de la verdad. La resurrección no solo es un misterio, es también una realidad. Una realidad que no es perceptible con los ojos de la carne, sino únicamente con los ojos de la fe.
Los saduceos, al negar la resurrección, eran hombres que se dedicaban a enriquecerse a costa de los demás, sin importar que esto implicara pisotear sus valores, su raza, su nación. Y como Cristo anunciaba la resurrección, y la resurrección implicaba hacerse responsable del obrar bien o mal en esta vida, y eso no les gustaba a los saduceos, queriendo destruir el precepto de la resurrección, para seguir justificando su vida indigna, se acercan a Cristo haciéndole una pregunta capciosa. Los judíos practicaban la ley del levirato que establece que, si un hombre muere sin dejar hijos, uno de su familia se tenía que casar con la viuda, asegurando así la descendencia al difunto. El punto de los saduceos parecía firme. Hubo una mujer casada con 7 hermanos, pues bien, si es que existe la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa en la otra vida? Pero Cristo, que conoce el corazón y los pensamientos de todos los hombres, aprovecha ese cuestionamiento, para evangelizarlos, y para recordarles, que existe otra vida, que existe la resurrección y que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. En su respuesta Jesús afirma la fe en la resurrección. Uno de los engaños más grandes que siempre ha utilizado el enemigo para desviarnos de la verdad, es hacernos creer que no existe otra vida, que no hay resurrección, que no habrá un momento en que todos tengamos que rendir cuentas, del bien o mal que hayamos realizado. Creerle a ese engaño, no es más que autoengañarnos a nosotros mismos. Existe otra vida, existe la resurrección, y tarde o temprano vas a tener que dar cuenta de tus obras, buenas o malas, así es que prepárate para ese día. Cristo nos dice que la resurrección es una participación en la vida de Dios, no una reanimación y recobro de capacidades vitales a instituciones terrenales como el matrimonio. Para finalizar, Cristo nos pone el ejemplo de la zarza ardiente desde la que Dios llama o habla con Moisés en el monte Horeb, y es que ahí, Dios dice: Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Recordemos que los judíos, los saduceos entre ellos, creían que para alabar a Dios había que estar vivo o que solo los vivos pueden alabar a Dios, pues bien, en conclusión, si Dios mismo se declara Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, es porque estos, a pesar de haber muerto físicamente estos personajes muchos siglos atrás, estaban vivos, es decir, resucitados, pues Yahvé es Dios de vivos solamente. Y esto nos lleva a que si el pecado produce la muerte en el hombre, Dios no puede ser Dios de aquel que tenga una vida permanente de pecado, porque ese hombre está muerto por el pecado, y Dios es Dios de vivos, de aquellos que han aceptado la salvación de Jesús, y han pasado de la muerte a la vida, a través del sacramento de la penitencia. Por eso cuando el pecador dice que Dios está cerca de él y que no necesita confesarse, ni acercarse a la Eucaristía para estar bien con Dios, no se da cuenta que el Dios que dice que está cerca de él, es el diablo, porque el diablo es el Dios de los muertos y Cristo Jesús, el Dios de los vivos. Si te murieras hoy, ¿quién te daría la bienvenida? El Dios de la muerte y de los muertos por el pecado, el diablo. O el Dios de la vida y de la resurrección, Cristo Jesús nuestro Señor. Qué horrible la muerte del hombre que muere en pecado mortal. Estás a tiempo. Acércate lo más pronto que puedas al sacramento de la confesión, para que puedas recibir a través de la absolución, tu paso de la muerte a la vida eterna. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Segundo libro de Corintios capítulo 5, versículo 15. Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quieres alcanzar la resurrección? Bueno, en esta vida, todo tiene sus precios y Pablo nos indica claramente el camino. ¿Cuál es? Dejar de querer que Dios viva para ti, buscando en todo momento que Dios se someta a tu voluntad y empieza a vivir para Dios, escuchando su palabra, buscando hacer en cada momento e instante de tu vida su santa voluntad, trabajando para la extensión de su reino, y para la salvación de tu alma y la de los que te rodean. Si no, te va a suceder lo mismo que a los saduceos, que, negando la resurrección, querían negar su necesidad de arrepentirse, convertirse y cambiar, querían negar su responsabilidad. Dios puede darte el aire para respirar, pero no respirar por ti. Te puede dar amor, pero no amar por ti. Te puede dar alimento, pero no puede comer por ti. Lo que tú no hagas por ti, nadie lo va a hacer. Dios ya pagó el precio de tu salvación, ahora te toca a ti hacer la parte que te toca. Diría San Agustín:
El que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Cuentan que un rey, queriendo enseñar a su pueblo a ser feliz, mandó llamar a todos los sabios de su país, para que investigaran cuál era el secreto de la felicidad. Se juntaron los sabios y durante 2 años, estuvieron investigando, y por fin le llevaron al rey, 9 volúmenes donde se encontraba contenido el secreto de la felicidad. El rey, muy molesto, les dijo: quiero que me resuman el secreto de la felicidad, en algo que no sea tan complejo. Los sabios trabajaron por meses, y llegaron ante el rey, y le entregaron un volumen en el que estaba contenido el secreto de la felicidad. El rey de nuevo molesto les dijo a los sabios: quiero que me lo resuman aún más. Los sabios volvieron a trabajar arduamente, y le trajeron al tiempo una hoja donde está contenido el secreto de la felicidad. El rey de nuevo molesto, les dijo: quiero que en una sola frase me digan cuál es el secreto de la felicidad. Los sabios volvieron a trabajar duramente, y por fin llegaron ante la presencia del rey, con la frase deseada. Al rey, al leerla, gritó de alegría y mandó a todos los mensajeros del reino, a ir y comunicar a toda la gente, el secreto de la felicidad. ¿Sabes qué decía esa frase? ¿Te gustaría saberlo? Bueno, pues decía: el secreto de la felicidad, consiste en darse cuenta que nada es gratis, en esta vida. Y cuando queremos que las cosas sean gratis, terminamos pagando un precio muy caro. El diablo nunca nos dice el precio que tenemos que pagar por el pecado y los placeres que nos ofrece, y le gusta cobrarnos con lo que más nos duele, los hijos, la familia, etc. Y nos hace de tal manera las cuentas, que el hombre pecador, jamás podrá con toda su vida llegar a pagarle. Por eso el hombre pecador necesita, para poder liberarse de la deuda que tiene con el diablo, abrirse a la salvación que Cristo Jesús le ofrece. Porque solo Cristo Jesús puede pagar la deuda contraída por el pecado. Dios, en cambio, nos dice claramente desde el principio cuál es el precio de la salvación: arrepentirse, convertirse, dejar la vida de pecado, escuchar la palabra de Dios y ordenar nuestra vida de acuerdo al Evangelio. Nadie da nada por nada, recuérdalo, y menos el diablo. Siempre que el diablo te ofrezca algo, piensa cuáles van a ser las consecuencias. Si eres capaz de hacerte responsable de las mismas, está bien; si no, estás a tiempo de decir no. El diablo, padre de toda mentira y de todo engaño, nos ofrece el placer, el pecado y muchas cosas más que nos apartan de Dios, aparentemente gratis, pero el precio que nos obliga a pagar, llega a ser impagable por el hombre y solo puede ser pagado y liquidado por Dios, o en caso de no aceptar el perdón y la misericordia de Dios, al negarse el hombre a arrepentirse, a confesarse, a convertirse, va a pagarlo con la condenación eterna. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Porque con Dios lo podemos todo, y sin Dios no podemos nada. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Para nosotros, nuestra patria está en el cielo, de donde vendrá el Salvador al que tanto esperamos, Cristo Jesús el Señor. Cambiará nuestro cuerpo miserable y lo hará semejante a su propio cuerpo, del que irradia su gloria, usando esa fuerza con la que puede someter así todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que nunca se nos olvide quiénes somos. ¿Y hacia dónde vamos? Somos hijos de Dios y vamos camino al cielo. Nuestra patria no es México, México es el país en donde estamos viviendo, mientras vamos en camino hacia nuestra verdadera patria, que es el cielo. Imagínate que vas en un viaje por barco a Europa, y que a pesar de que el crucero ofrece un sinnúmero de cosas para pasártela bien, te quedas encerrado y endiosado con tu camarote, de tal manera que te dedicas todo el trayecto a arreglar el camarote, gastando hasta tu último centavo y vendiendo los pocos o muchos bienes que llevabas contigo, todo con el fin de remodelar el camarote. De pronto te dicen que ya llegó el barco a su destino, tienes que bajarte, tienes que dejar el camarote que arreglaste con tanto ahínco. Lógicamente te vas a sentir muy mal, ya que se te olvidó que el camarote pertenecía al barco, era solo un medio no un fin y no te lo puedes llevar contigo. Perdiste todos tus bienes y perdiste lo más valioso, tiempo, para prepararte a lo más importante, a bajar del barco y llegar a tu destino. De igual manera, no se te debe olvidar que esta vida humana es un medio para alcanzar la salvación y la vida eterna, y no un fin. Cuando te mueras, no te vas a llevar nada de los bienes terrenos adquiridos. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Corintios capítulo 15, versículo 12 al 14. Pues bien, si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, como algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó.
Pero si Cristo no fue resucitado, nuestra predicación ya no contiene nada ni queda nada de lo que creen ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Negar la resurrección es negar a Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ya que Cristo llegaría a ser un profeta más de los tantos que han existido, de los cuales existen sus tumbas entre nosotros, ya que no lograron con toda su filosofía y religiosidad, superar a la muerte, y como consecuencia, el diablo nos tendría esclavizados con el pecado y el miedo a la muerte, obligándonos a morir ya desde esta vida. Cristo resucitó, y ahí se encuentra toda la fuerza de nuestra fe, la valentía de nuestro caminar, la perseverancia de nuestro obrar. Es muy cómodo negar la otra vida, para negar nuestra mala manera de obrar en esta vida. Estamos a tiempo, aprovechemos la vida que nos queda, para arrepentirnos, convertirnos y alcanzar con Cristo la resurrección. Empieza a hacerte responsable de tu vida y de tu resurrección o de tu muerte y de tu condenación. Recuerda, ni la salvación ni la condenación son obligatorias, son voluntarias, tú elige. La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es beatitud, saboréala. La vida es un sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un deber, cúmplelo. La vida es un juego, juégalo. La vida es preciosa, cuídala. La vida es riqueza, consérvala. La vida es amor, gózala. La vida es un misterio, devélalo. La vida es promesa, cúmplela. La vida es tristeza, supérala. La vida es himno, cántalo. La vida es un combate, acéptalo. La vida es una tragedia, domínala. La vida es una aventura, enfréntala. La vida es felicidad, merécela. La vida es la vida, defiéndela. Madre Teresa de Calcuta. Que Dios nos permita, como los macabeos, llevar una vida santa, digna, para que cuando venga, nos encuentre preparado para recibirle. Pedimos oración por todos los integrantes del grupo de familia de la Virgen María y por todas nuestras necesidades, para que el Señor las remedie conforme a su voluntad y nos llene a todos los misioneros de gracia, bendición, sabiduría, amor y fe. Oremos por los envíos que tenemos en puerta y por los 80 enviados que tuvimos este año, para que Dios permita que este envío marque su vida de una manera definitiva, llevando a los enviados al arrepentimiento, a la conversión y al seguimiento inmediato a Cristo a través del servicio y la entrega auténtica y definitiva. Oremos esta semana por todos y cada uno de nosotros. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por el Padre Alberto, por el Padre Chava, por María Elena Velasco, por Emérita, por Luis Adrián, por Rogelio Rene, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Cristian, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Juan Pablo, por el papá de Martina, por el papá de Sandra Rosas, por Víctor, por la nuera de Alma, por las que están esperando bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien, especialmente por Ivonne y Clara, por Estoyam y Vicky, por Diego, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Oremos de manera especial para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos abra puertas en Estados Unidos. Avisos importantes sobre los envíos y el encuentro. 1. Fecha de retiro y envío para la zona de Guadalajara. Buen Pastor, La Asunción, San Rafael, María Reina, Divina Providencia, Juan Pablo II, Santa Lucía, San Judas, Sagrados Corazones y Nuestra Señora del Refugio. 24 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Templo de Santo Niño de Atocha. Se les recuerda a todos los servidores que el día del envío de su zona, se tomara la foto de grupo, en el que trabajaron este año 2019. 2.
01 de diciembre, encuentro general de todos los centros de trabajo y de todas las comunidades, y reparto de trabajo para el próximo año tendrá lugar Dios mediante, a partir de las 9 de la mañana, en el templo de Santo Niño de Atocha. La asistencia es obligatoria, servidor que no asista, será dado de baja. Todos los servidores favor de venir con camiseta amarilla. Coordinadores camiseta roja. Favor de traer su guisado y sus diezmos. Dios se los recompense. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.